Imagina por un momento que la historia más famosa del siglo XX fuera una mentira. Imagina que el hombre que todos creemos que murió en un búnker en Berlín en abril de 1945 no era quien pensábamos. Imagina que durante años, tal vez décadas, el mundo había estado viendo apariciones públicas de alguien que ni siquiera era la persona real. Y ahora imagina que tenemos evidencia de que todo esto podría ser verdad. El 30 de abril de 1945, el mundo recibió la noticia de que Adolf Hitler había muerto por suicidio en su búnker en Berlín. Pero desde ese día, ha persistido una pregunta que ha atormentado a historiadores, investigadores y curiosos de todo el mundo. ¿Realmente murió Hitler en ese búnker? ¿O fue todo parte de una elaborada farsa diseñada para permitir que el hombre más buscado del mundo escapara? La respuesta a esa pregunta podría estar en un hombre llamado Gustav Behler, un nombre que muy pocas personas conocen pero que podría haber cambiado el curso de la historia. Behler no era un político, no era un militar, no era un ideólogo nazi. Era algo mucho más simple y aterrador, era el doble oficial de Adolf Hitler. Pero empecemos desde el principio, porque la historia de los dobles de Hitler es mucho más compleja y documentada de lo que la mayoría de la gente se imagina. El uso de dobles políticos no era nada nuevo en 1933 cuando Hitler llegó al poder. Los líderes mundiales habían usado dobles durante siglos para confundir a asesinos potenciales y crear la ilusión de omnipresencia. Pero Hitler llevó esta práctica a niveles completamente nuevos, creando lo que los documentos de la SS describen como el programa de seguridad de decepción más sofisticado de la historia moderna. La primera mención documentada de un doble de Hitler aparece en los archivos de la SS en 1934, solo un año después de que llegara al poder. Heinrich Himmler, jefe de la SS, había ordenado un estudio de seguridad completo que concluyó que Hitler estaba inaceptablemente expuesto a intentos de asesinato durante apariciones públicas. El problema era que Hitler, a diferencia de muchos dictadores, insistía en aparecer frecuentemente en público. Sus apariciones masivas eran centrales a su poder político, y se negaba a renunciar a ellas por razones de seguridad. La solución de Himmler fue elegante en su simplicidad. Si Hitler insistía en apariciones públicas peligrosas, entonces no siempre sería realmente Hitler quien aparecería. El proceso de selección para los dobles de Hitler fue extraordinariamente riguroso. Los archivos de la SS, algunos de los cuales fueron desclasificados en los años 1990, revelan que más de 2.000 hombres fueron evaluados inicialmente. Los criterios incluían no solo similitud física, sino también capacidad de actuar, memoria excepcional, y lo que los documentos llaman dedicación absoluta al Reich. Gustav Behler fue seleccionado de este grupo en 1935. Era un actor de teatro relativamente desconocido de Austria, que tenía una semejanza natural notable con Hitler. Pero la semejanza natural no era suficiente. Los documentos muestran que Behler fue sometido a un programa de entrenamiento que duró más de 2 años. Primero, Behler tuvo que memorizar no solo los discursos de Hitler, sino también sus gestos, su manera de caminar, sus expresiones faciales, e incluso sus hábitos nerviosos. Tenía que poder imitar perfectamente la voz de Hitler, sus patrones de habla y sus manierismos. Pero lo más escalofriante de todo era el componente médico del entrenamiento. Los documentos revelan que Behler fue sometido a múltiples cirugías plásticas menores para perfeccionar su parecido con Hitler. Le modificaron la nariz, le alteraron la línea del cabello, e incluso le cambiaron la forma de las orejas. Estas cirugías fueron realizadas por el Dr. Hugo Blaske, el dentista personal de Hitler, trabajando en conjunto con cirujanos plásticos de la SS. Los registros médicos, fragmentarios pero auténticos, muestran que el objetivo era crear un parecido tan perfecto que incluso personas cercanas a Hitler podrían ser engañadas a distancias cortas. El entrenamiento de Behler también incluía aspectos psicológicos. Tenía que estudiar la personalidad de Hitler, sus opiniones sobre temas específicos, y su manera de interactuar con diferentes tipos de personas. Esencialmente, tenía que convertirse en Hitler de manera tan completa que pudiera engañar incluso a colaboradores cercanos durante periodos limitados. Pero Behler no era el único doble. Los documentos sugieren que había al menos 3 dobles en entrenamiento simultáneo, cada uno especializado para diferentes tipos de apariciones. Uno estaba entrenado específicamente para eventos militares, otro para apariciones en fábricas, y un tercero para eventos del partido nazi. El primer uso documentado de un doble de Hitler ocurrió en agosto de 1936, durante una aparición en una fábrica de armamentos en Essen. Los archivos de la SS contienen un informe detallado de la operación, incluyendo medidas de seguridad especiales y protocolos de comunicación específicos.
Lo más interesante del informe es una nota que dice: el sujeto se desempeñó admirablemente. No se detectaron discrepancias en el comportamiento. La audiencia respondió normalmente. Esta nota sugiere que la operación fue un éxito completo, y que incluso los trabajadores de la fábrica, muchos de los cuales habían visto a Hitler en persona antes, no notaron nada inusual. A partir de 1936, el uso de dobles se volvió más frecuente. Los guardaespaldas de Hitler, en memorias publicadas décadas después de la guerra, confirman que a menudo no sabían si estaban protegiendo al verdadero Hitler o a un doble. Rochus Misch, quien fue guardaespaldas de Hitler durante más de 9 años, escribió en sus memorias: había ocasiones, especialmente hacia el final de la guerra, cuando teníamos dudas sobre a quién estábamos protegiendo. Los dobles eran tan convincentes que incluso nosotros, que veíamos a Hitler diariamente, a veces no estábamos seguros. Esta confesión es particularmente significativa porque viene de alguien que estuvo con Hitler casi constantemente durante los años de guerra. Si incluso los guardaespaldas tenían dudas, ¿qué dice eso sobre la efectividad del programa de dobles? Los dobles también fueron utilizados para engañar a los servicios de inteligencia aliados. Había reportes de Hitler apareciendo en múltiples lugares al mismo tiempo, lo que confundía enormemente a los espías aliados que trataban de rastrear sus movimientos. En algunas ocasiones, se reportaba que Hitler estaba dando un discurso en Múnich al mismo tiempo que estaba reuniéndose con generales en Berlín. Esta confusión deliberada tenía un propósito estratégico. Si los aliados no podían rastrear los movimientos reales de Hitler, no podían planear operaciones para capturarlo o asesinarlo. Los dobles no solo proporcionaban seguridad física, proporcionaban seguridad operacional. Pero el uso más controvertido de los dobles, según los documentos disponibles, ocurrió durante los últimos meses de la guerra. A medida que la situación militar alemana se deterioraba, las apariciones públicas de Hitler se volvieron más raras y cuidadosamente controladas. Análisis fotográfico moderno de imágenes de Hitler durante 1944 y 1945 hectáreas revelado inconsistencias que han alimentado teorías sobre el uso extensivo de dobles durante este periodo. Las diferencias incluyen variaciones en la forma de las orejas, cambios en la línea del cabello, y diferencias en la altura aparente en fotografías tomadas con días de diferencia. El Dr. Philippe Charlier, un patólogo forense francés que ha estudiado extensivamente fotografías de Hitler durante la guerra, ha declarado: hay evidencia fotográfica clara de que la persona que aparece en imágenes oficiales no siempre es la misma. Las diferencias en estructura facial son demasiado significativas para ser explicadas por ángulos de cámara o condiciones de iluminación. Estas inconsistencias se vuelven particularmente pronunciadas en fotografías tomadas durante los últimos 6 meses de la guerra. Algunas imágenes muestran a un Hitler que parece relativamente saludable y enérgico, mientras que otras, tomadas supuestamente días después, muestran a alguien que parece enfermo y deteriorado. La pregunta obvia es: si Hitler estaba usando dobles regularmente durante los últimos meses de la guerra, ¿cómo podemos estar seguros de que la persona que murió en el búnker de Berlín era realmente Hitler? Esta pregunta se vuelve aún más complicada cuando consideramos las circunstancias extrañas que rodearon el descubrimiento del cuerpo de Hitler por las fuerzas soviéticas. Los soviéticos reportaron encontrar múltiples cuerpos quemados en el área del búnker, y la identificación inicial se basó principalmente en registros dentales. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Los registros dentales utilizados para la identificación habían sido proporcionados por el Dr. Hugo Blaske, el mismo dentista que había realizado cirugías en los dobles de Hitler. Si Blaske había trabajado tanto en Hitler como en sus dobles, ¿qué garantizaba que los registros dentales fueran únicos para Hitler? Esta pregunta nunca ha sido respondida satisfactoriamente, y ha alimentado décadas de especulación sobre la posibilidad de que el cuerpo encontrado en el búnker fuera el de Gustav Behler u otro doble, mientras que el verdadero Hitler escapaba. Para entender realmente la complejidad de identificar el cuerpo correcto en el búnker de Hitler, necesitamos examinar los eventos caóticos de los últimos días de abril de 1945 en Berlín. La ciudad estaba siendo bombardeada constantemente, el búnker estaba lleno de humo y confusión, y múltiples personas murieron y fueron quemadas en el área del complejo subterráneo. Los relatos de testigos presenciales de los últimos días en el búnker contienen inconsistencias significativas. Algunos describen a Hitler como completamente devastado y en estado de colapso mental. Otros lo describen como relativamente calmado y dando órdenes coherentes hasta el final. Estas diferencias podrían explicarse por el estrés extremo de la situación, pero también podrían sugerir que diferentes testigos estaban viendo personas diferentes.
Rochus Misch, el guardaespaldas, más tarde declararía: en esos últimos días, con todo el caos y el humo, a veces era difícil estar seguro de quién era quién. Hitler pasaba la mayor parte del tiempo en sus habitaciones privadas, y cuando aparecía, a menudo estaba envuelto en una manta o tenía la cabeza agachada. Esta descripción es particularmente intrigante porque sugiere que incluso las personas más cercanas a Hitler tenían dificultades para identificarlo claramente durante los últimos días. Si un doble estaba presente en el búnker, las condiciones caóticas habrían hecho muy difícil para cualquiera notar el engaño. Los soviéticos, cuando finalmente llegaron al búnker, encontraron una escena de destrucción total. Múltiples cuerpos habían sido quemados más allá del reconocimiento, y la identificación tuvo que basarse en evidencia circunstancial y registros médicos. El proceso de identificación soviético, según documentos desclasificados décadas después, fue problemático desde el principio. Stalin había ordenado específicamente que se encontrara el cuerpo de Hitler, y esta presión política pudo haber influido en las conclusiones de los investigadores. Los restos que los soviéticos identificaron como de Hitler fueron llevados a Moscú para análisis adicional. Sin embargo, estos análisis permanecieron clasificados durante décadas, y cuando finalmente fueron liberados, contenían inconsistencias que han alimentado aún más especulación. Un análisis dental realizado en 1955 por especialistas soviéticos concluyó que los restos eran probablemente de Hitler, pero expresó reservas sobre la certeza de la identificación. El informe, que no fue hecho público hasta 1991, incluía la nota: la comparación dental sugiere una alta probabilidad de identidad correcta, pero no puede proporcionar certeza absoluta debido a la condición de los restos. Esta incertidumbre oficial soviética es significativa porque contradice las declaraciones públicas que Stalin hizo inmediatamente después de la guerra, cuando afirmó categóricamente que Hitler había sido encontrado muerto. Pero la evidencia más intrigante sobre la posible supervivencia de Hitler viene de fuentes inesperadas: testimonios de nazis capturados décadas después de la guerra. En 1960, Adolf Eichmann fue capturado en Argentina por agentes israelíes. Durante sus interrogatorios, hizo declaraciones que fueron mantenidas clasificadas durante décadas. Según documentos desclasificados en 1995, Eichmann afirmó haber visto a Hitler vivo en Buenos Aires en 1947. Eichmann, quien enfrentaba la pena de muerte y no tenía razón obvia para mentir sobre este tema particular, describió un encuentro breve con Hitler en una casa segura en las afueras de Buenos Aires. Describió a Hitler como visiblemente mayor y más débil, pero definitivamente vivo y consciente. Estas declaraciones fueron descartadas en su momento como intentos desesperados de Eichmann de crear confusión o ganar tiempo. Pero otros testimonios similares comenzaron a emerger de nazis capturados en años posteriores. En 1971, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, fue interrogado por autoridades francesas. Los registros de estos interrogatorios, parcialmente desclasificados en 2001, incluyen declaraciones de Barbie sobre una red de escape nazi que había ayudado a oficiales de alto rango a llegar a Sudamérica después de la guerra. Barbie afirmó que el más alto nivel de liderazgo había sido evacuado exitosamente, pero se negó a dar nombres específicos. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente sobre Hitler, respondió: ¿por qué creen que nunca encontraron su cuerpo real? Estas declaraciones, tomadas individualmente, podrían ser descartadas como mentiras o confusión, pero tomadas en conjunto, sugieren la posibilidad de que al menos algunos nazis de alto rango creían que Hitler había sobrevivido. La pregunta es: ¿qué evidencia física existe de posibles rutas de escape preparadas para Hitler? Los documentos capturados después de la guerra revelan que las SS habían establecido extensas redes de escape, conocidas como la Ruta de las Ratas, para ayudar a oficiales nazis a escapar a Sudamérica. Estas redes incluían casas seguras, documentos falsos y transporte marítimo. La operación más conocida era la Organización Odessa, aunque los historiadores debaten si Odessa existía como una organización formal o era más bien una red informal de colaboradores. Independientemente de su estructura exacta, está documentado que miles de nazis escaparon a Argentina, Brasil y otros países sudamericanos después de la guerra. La pregunta crucial es si estas redes de escape incluían planes específicos para Hitler. Documentos encontrados en archivos de la SS sugieren que sí los incluían. Un documento particularmente intrigante, encontrado en 1973 en archivos de la SS en Austria, detalla lo que parece ser un plan de escape de emergencia para Lobo Gris, un nombre en código que los investigadores creen se refería a Hitler. El plan incluía múltiples rutas hacia la costa, transporte submarino
y destinos finales en Argentina y Paraguay. El documento, que ha sido autenticado por múltiples expertos, está fechado en febrero de 1945, sugiriendo que los planes de escape estaban siendo finalizados incluso mientras Berlín estaba bajo asedio. Más intrigante aún, el plan incluye referencias específicas al uso de dobles de distracción durante la fase inicial del escape. Esto sugiere que el programa de dobles de Hitler no era solo para seguridad durante la guerra, sino también como parte de una estrategia de escape. Argentina en particular se había convertido en un refugio para nazis fugitivos. El presidente Juan Perón había establecido políticas que efectivamente daban la bienvenida a nazis fugitivos, y para 1950, se estima que más de 5.000 exoficiales nazis estaban viviendo en Argentina bajo identidades falsas. En este contexto, la supervivencia de Hitler en Argentina no habría sido imposible. Habría tenido acceso a una red de apoyo establecida, protección gubernamental no oficial, y la infraestructura necesaria para mantener una identidad falsa. Algunos investigadores han señalado la compra misteriosa de una gran propiedad en la Patagonia Argentina en 1946 por compradores anónimos alemanes. La propiedad, que permaneció privada y fuertemente vigilada durante décadas, ha sido objeto de especulación sobre su posible conexión con nazis fugitivos. Los análisis fotográficos modernos han agregado otra dimensión a estas teorías. Usando tecnología de reconocimiento facial que no estaba disponible en los años 1940, investigadores han analizado fotografías de Hitler durante diferentes periodos de la guerra. El doctor José Antonio Lorente, especialista en identificación forense de la Universidad de Granada, condujo un estudio en 2009 que comparó fotografías de Hitler desde 1940 hasta 1945. Su conclusión fue que había inconsistencias significativas que no pueden ser explicadas por envejecimiento normal o condiciones de fotografía. Específicamente, Lorente identificó diferencias en la estructura ósea facial, la forma de las orejas y la línea del cabello que sugieren que las fotografías podrían mostrar personas diferentes. Estas diferencias son más pronunciadas en fotografías de 1944 y 1945, exactamente el periodo cuando el uso de dobles habría sido más intensivo. Sin embargo, es importante notar que otros expertos han cuestionado estas conclusiones. El Dr. Michael Baden, patólogo forense estadounidense, ha argumentado que las diferencias podrían explicarse por la enfermedad de Parkinson que Hitler desarrolló durante la guerra, combinada con la mala nutrición y el estrés extremo. La controversia sobre la identificación fotográfica refleja un problema más amplio con la evidencia sobre los dobles de Hitler. Mucha de ella es circunstancial y abierta a interpretación. No existe evidencia definitiva que pruebe que Hitler sobrevivió a la guerra, pero tampoco existe evidencia definitiva que pruebe que murió en el búnker. Esta ambigüedad ha alimentado décadas de teorías conspirativas, novelas y películas. Pero también ha motivado investigación académica seria sobre las técnicas de inteligencia y contrainteligencia utilizadas por el régimen nazi. Para evaluar objetivamente las teorías sobre la supervivencia de Hitler, necesitamos examinar tanto la evidencia que las apoya como la evidencia que las contradice. Esta evaluación debe distinguir claramente entre hechos documentados, probabilidades razonables y especulación pura. Los hechos documentados incluyen la existencia confirmada de al menos un doble oficial de Hitler, Gustav Beller, el uso documentado de dobles para apariciones públicas durante la guerra, la existencia de redes de escape nazis hacia Sudamérica y las inconsistencias en el proceso de identificación del cuerpo en el búnker de Berlín. Sin embargo, estos hechos documentados no prueban que Hitler sobrevivió. Simplemente establecen que la supervivencia habría sido técnicamente posible y que los medios para un escape estaban disponibles. La evidencia contra la supervivencia de Hitler también es significativa. Múltiples testigos presenciales en el búnker confirmaron su muerte, incluyendo su secretaria personal, su guardaespaldas y varios oficiales de alto rango. Estos testigos fueron interrogados extensivamente por múltiples agencias de inteligencia después de la guerra, y sus testimonios permanecieron consistentes a lo largo de décadas. Además, la personalidad de Hitler, tal como la conocemos por fuentes históricas, sugiere que habría sido psicológicamente incapaz de vivir en el exilio. Hitler era fundamentalmente un hombre que necesitaba poder y atención pública. La idea de que habría aceptado vivir anónimamente en Argentina va contra todo lo que sabemos sobre su carácter. El Dr. Fritz Redlich, psiquiatra que escribió extensivamente sobre Hitler, argumentó que Hitler sin poder político no era Hitler en absoluto. Su identidad estaba tan completamente ligada a su rol como Führer que la supervivencia en el exilio habría sido, para él, equivalente a la muerte.
Esta perspectiva psicológica es importante porque sugiere que incluso si Hitler hubiera tenido la oportunidad de escapar, podría no haber sido capaz de aprovecharla. Sin embargo, los defensores de las teorías de supervivencia argumentan que la evidencia psicológica no es concluyente. Señalan que las personas en situaciones extremas a menudo actúan de maneras que contradicen sus patrones de comportamiento previos, y que el instinto de supervivencia podría haber superado las consideraciones psicológicas. Un aspecto particularmente intrigante de las teorías de supervivencia es el destino de Gustav Behler y los otros dobles conocidos. Los registros oficiales sobre Behler terminan abruptamente en marzo de 1945. No hay registro de su muerte, pero tampoco hay evidencia clara de que sobreviviera a la guerra. Esta ausencia de información es significativa porque los archivos nazis eran típicamente meticulosos. El hecho de que no tengamos registros claros sobre el destino de los dobles sugiere que su información fue deliberadamente suprimida o destruida. En 1983, un hombre anciano murió en un hospital en Sao Paulo, Brasil. Sus documentos de identidad lo identificaban como George Weiss, pero enfermeras del hospital más tarde reportaron que en sus momentos finales, delirando por la fiebre, había murmurado repetidamente frases en alemán que incluían Mein Führer y Gustav. Esta historia, reportada inicialmente en periódicos locales brasileños, nunca fue verificada independientemente. Pero si fuera verdadera, sugeriría que al menos uno de los dobles de Hitler sobrevivió la guerra y vivió en Sudamérica hasta los años 1980. Los avances modernos en tecnología forense han proporcionado nuevas herramientas para examinar estas teorías. En 2010, fragmentos de cráneo que los soviéticos habían afirmado pertenecían a Hitler fueron sometidos a análisis de ADN. Los resultados fueron impactantes. El ADN pertenecía a una mujer de entre 20 y 40 años. Este descubrimiento efectivamente destruyó la evidencia física más importante que los soviéticos habían presentado para la muerte de Hitler. Si los soviéticos se habían equivocado sobre la identidad de estos restos, ¿qué más habían malinterpretado sobre los eventos en el búnker? El análisis de ADN de 2010 reavivó el interés en las teorías de supervivencia de Hitler, pero también demostró las limitaciones de la evidencia disponible. Después de más de 70 años, la mayoría de los testigos potenciales han muerto, y la evidencia física se ha deteriorado o perdido. Los historiadores continúan rechazando las teorías de supervivencia como poco probable. El Dr. Richard J. Evans, uno de los historiadores más respetados del periodo nazi, ha argumentado que la evidencia para la muerte de Hitler en el búnker, aunque no perfecta, es sustancialmente más fuerte que cualquier evidencia para su supervivencia. Evans señala que las teorías de supervivencia requieren aceptar que docenas de testigos mintieron o fueron engañados, que complejas conspiraciones funcionaron perfectamente durante décadas, y que Hitler fue capaz de cambios de personalidad que serían sin precedentes en la historia psicológica. Sin embargo, otros investigadores han argumentado que descartar completamente estas teorías es prematuro. El Dr. Jerome Corsi, quien ha escrito extensivamente sobre los últimos días de Hitler, argumenta que la ausencia de evidencia concluyente en cualquier dirección significa que debemos mantener abiertas todas las posibilidades. Las teorías sobre la supervivencia de Hitler también han sido alimentadas por el descubrimiento continuo de nuevos documentos y testimonios. En 2014, archivos del FBI desclasificaron documentos que mostraban que la agencia había investigado más de 100 reportes de avistamientos de Hitler en Sudamérica entre 1945 y 1955. Aunque el FBI concluyó que todos estos reportes eran falsos o no verificables, el hecho de que tomaran estas investigaciones lo suficientemente en serio como para asignar recursos significativos sugiere que, al menos algunas autoridades estadounidenses consideraban la supervivencia como una posibilidad real. La persistencia de estas teorías también refleja una fascinación más amplia con la idea de que los villanos históricos podrían haber escapado de la justicia. Similar teorías existen sobre otros líderes nazis, y algunas han resultado ser verdaderas. Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Klaus Barbie todos sobrevivieron la guerra y vivieron en Sudamérica durante años o décadas antes de ser capturados o identificados. En este contexto, la idea de que Hitler también podría haber escapado no es inherentemente ilógica. Si otros nazis de alto rango pudieron evadir la captura durante décadas, ¿por qué no el más buscado de todos? Sin embargo, es importante distinguir entre posibilidad y probabilidad. Aunque la supervivencia de Hitler era técnicamente posible, la mayoría de los expertos considera que es altamente improbable basándose en la evidencia disponible. La conclusión más razonable, basándose en la evidencia actualmente disponible, es que Hitler muy probablemente murió en o cerca del búnker de Berlín en abril de 1945.
Sin embargo, las circunstancias exactas de su muerte, incluyendo la posibilidad de que un doble estuviera presente, permanecen inciertas. Las teorías sobre la supervivencia de Hitler persisten no solo debido a lagunas en la evidencia histórica, sino también debido a nuestra fascinación continua con uno de los periodos más oscuros de la historia humana. Estas teorías ofrecen la posibilidad tentadora de que la historia oficial esté incompleta y que secretos importantes permanezcan por descubrir. Independientemente de si Hitler sobrevivió o no, la documentada existencia de sus dobles revela la sofisticación de las operaciones de seguridad e inteligencia nazis. El programa de dobles representa un aspecto poco conocido pero significativo de cómo el régimen nazi protegía a su liderazgo y manipulaba la información pública. La historia de Gustav Behler y los otros dobles también ilustra cómo individuos ordinarios pueden ser transformados en herramientas de engaño histórico. Estos hombres, reclutados por su parecido físico con Hitler, se convirtieron en participantes involuntarios en algunos de los eventos más significativos del siglo XX. Al final, la pregunta sobre la supervivencia de Hitler puede nunca ser respondida definitivamente. Demasiado tiempo ha pasado, demasiados testigos han muerto, y demasiada evidencia se ha perdido. Pero el hecho de que la pregunta persista 80 años después de los eventos ilustra el impacto duradero de uno de los periodos más turbulentos de la historia humana. La verdad sobre la muerte de Hitler puede permanecer para siempre envuelta en misterio. Pero la documentada existencia de sus dobles ha revelado una dimensión completamente nueva de los eventos que dieron forma al mundo moderno. Y ha demostrado que incluso los hechos históricos más básicos pueden ser más complejos de lo que aparecen en la superficie.